Gracias, presidente. Yo traía unas diapositivas, no sé si somos capaces de presentarlas. Lo primero es decir que he escuchado varias veces hoy a algunos funcionarios argumentar que esta situación no era predecible. Sin embargo, en una de esas diapositivas encuentro que la UNME, que emite un balance energético, emite el balance energético de gas, o mejor, el balance de gas anual, en el año 2010 ya preveía que si se presentaba un fenómeno del Niño, la costa Caribe iba a tener muchas dificultades de suministro de gas. Y eso lo preveía porque sabemos, como ya se ha dicho varias veces, que el país debe estar preparado para afrontar estas situaciones climáticas año tras año. Y ya se decía ese mismo informe que la situación de producción de gas de la costa Caribe iba a necesitar el apoyo de la producción de gas del interior del país. Muchos colegas hoy han reclamado con justa causa, señor presidente, que a la costa Caribe se le dé un trato igualitario al del resto del país, que es quien la costa Caribe además tiene la situación privilegiada de ser el mayor productor de gas, pero irónicamente es quien se ve mayormente afectado por esta situación de escasez de gas, que nos pone entonces a puertas de una posible recesión en materia energética. Pero dice ese mismo informe cuáles son las alternativas que se deben analizar y las alternativas que se deben tratar de construir para tratar de evitar esos problemas de escasez. Primero, reclasificación de reservas. Y lo que podemos ver ahí es que Colombia cada año tiene menos reservas y que en 2015, en lugar de haber aumentado nuestra posibilidad de reservas como país, tenemos muchas menos reservas. En segundo lugar, prevé ese informe que Colombia debe hacer un esfuerzo mayor en la búsqueda de nuevos descubrimientos de gas. Sin embargo, las cifras confirman que durante el año 2013 en Colombia no ocurrieron descubrimientos de gas natural, y a partir del año 2010 se evidencia cómo la sísmica terrestre ha tenido una drástica reducción, pasando de 19.986 kilómetros intervenidos a 5.313 en el año 2014. Entre los años 2015 y 2028, señor presidente, la ACP prevé que las reservas probadas van a seguir declinando en un 5%. Entonces, sugiere una alternativa diferente este informe, y es la utilización del gas no convencional. Termine 30 segundos. Dice que debemos buscar mayor gas no convencional, pero en la última ronda 2014, señor presidente, Colombia solamente adjudicó un contrato de gas no convencional. Entonces nos queda una gran alternativa, la alternativa de la importación de gas natural licuado, líquido. Y para eso se viene pensando en el establecimiento de una planta de regasificación en la ciudad de Cartagena con capacidad de 400 GBTU. Sin embargo, por la falta de regulación de la Comisión de Regulación de la CREG,
que se demoró, señor presidente, 3 años, y tengo que decirlo con nombre propio, es responsabilidad de la propia CREC, 3 años para Termine, 30 segundos. años para poder emitir la resolución que permita hacer esta planta. Yo creo que hay funcionarios en esa comisión de regulación que van a tener el no privilegiado honor de tener que padecer 2 apagones en Colombia. Primero fue como funcionario de ISA en el año 92 y va a tener que afrontar el apagón del año 2016 si sigue con su posición intransigente frente a las realidades del país. Quiero decirle a esos funcionarios que este debate, señor presidente, y con esto termino, me trae a la memoria una canción de Hernando Marín, La Dama Guajira. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso, y lleva con orgullo en sus entrañas sus riquezas guardadas, orgullo de mi pueblo. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Muchas gracias, presidente.